Bienvenidos a un nuevo video en Problemas Online. Vamos a continuar con la preparación para el examen Comipens, ahora en el apartado de Química. Pregunta número 93. Selecciona las propiedades que permiten identificar sustancias. Y vamos a empezar con la primera, volumen, porosidad y viscosidad. Vemos que el volumen es determinado por la cantidad de materia, así es que vamos a tener que descartar esta. Después, temperatura de fusión, volumen y solubilidad. Aquí otra vez venimos que tenemos el volumen, así que también vamos a descartar. Después dice peso, masa e impenetrabilidad. Vemos que esta última característica va a depender de su estado de agregación de la materia, así que también la tendremos que descartar. Y temperatura de ebullición, solubilidad y densidad. Y vemos que es así cada una de las características y son específicas de cada uno de los elementos o compuestos que manejemos. Es que vamos a elegir como respuesta correcta el inciso D. Pregunta número 94. De acuerdo con la siguiente ecuación química, 4 hierro más 3O2 es igual a 2 Fe2O3 cuando 224 gramos de clavos de fierro reaccionan con 96 gramos de oxígeno, se obtienen gramos de óxido férrico. Y no sé si recuerden, pero existe la ley de conservación de la materia, la cual nos dice que la misma cantidad de materia que reacciona es la misma cantidad que va a resultar como producto. Así es que únicamente tendríamos 224 más 96 y eso nos debe de dar como resultado la misma cantidad de materia. Así que solamente tendríamos que hacer esta suma. De un lado de la reacción, por lo tanto, del otro lado también debería de haber 320 gramos. La misma cantidad de materia que entra en la reacción es la misma cantidad de materia que sale. Por lo tanto, vamos a escoger la respuesta C. Pregunta número 95. A un laboratorio llegó una muestra de agua contaminada con alcohol, sal de mar y limaduras de fierro. Selecciona la secuencia correcta de los métodos que deben emplearse para separar esta mezcla. Primero una, después, luego una y finalmente una. Vamos a relacionar cada uno de los elementos con el método de separación que debería de tener. Tenemos alcohol. Vamos a ordenar entonces. El alcohol se podría separar tanto como por destilación. Pero recordemos que con esta técnica únicamente llegaríamos al 96% de pureza. Y otro método que podríamos aplicar sería la cromatografía. Después tenemos la sal de mar, que esta la vamos a separar por medio de evaporación. Recordando que cuando se evapora nada más evaporamos agua y deja atrás todas las impurezas sólidas. Y por último tendremos las limaduras de hierro, que estas las podríamos separar por imantación. Entonces, como ya hablamos de todos los métodos, primero tendríamos que eliminar la partícula grande, después las partículas más pequeñas y después las partículas que son solubles. Entonces tendríamos que separar por imantación, evaporación y por último cromatografía, teniendo así el inciso D. Pregunta número 96. ¿Es la partícula subatómica que se encuentra dentro del núcleo del átomo, tiene carga positiva y una masa de 1.000758 UMA? Y vemos que esto se refiere lógicamente al protón. Inciso D. Pregunta número 97. Los grupos de elementos de la tabla periódica que contienen en su mayoría no metales son, y vemos que si observamos una tabla periódica nos daríamos cuenta que sería el grupo 15 y 16. Pregunta número 98. En un enlace covalente existe una de electrones. Recordemos que cuando es solamente en los enlaces iónicos es cuando se ceden o se atrapan electrones. En este caso, como es un enlace covalente, va a haber una compartición. Así es que elegimos el inciso C. Pregunta número 99. En el enlace, el elemento es el que electrones. Tenemos que encontrar la pareja correcta. Vamos a ubicarnos por la parte de si comparte, gana o transfiere electrones. Bien. Sabemos que en un enlace iónico es cuando se ganan o pierden. Así es que por esa parte tendríamos que eliminar la B, porque dice de ganar electrones, pero los electrones se van a compartir. Ahora vamos al inicio. Recordemos que el enlace covalente no se da con compuestos metálicos, así que también vamos a eliminar. Y ya nada más nos quedaría tanto la C como la D. Y para eso tendríamos que recordar que es el elemento metálico es el que transfiere electrones. Entonces quedaría de la siguiente manera. En el enlace iónico, el elemento metálico es el que transfiere electrones. Así es que elegimos la respuesta D. Pregunta número 100. En el enlace, los átomos que participan comparten un par de para formar moléculas.
aquí nos ubicamos en esta palabra que dice comparten. Y ya sabemos que cuando hablamos de compartición hablamos de enlace covalente. Así es que ya podemos eliminar 2. Y recordemos que lo único que se pueden compartir son los electrones, porque los protones se encuentran en el centro. Entonces quedaría de la siguiente. En el enlace covalente, los átomos que participan comparten un par de electrones para formar moléculas. Inciso C. Pregunta número 101. En la siguiente ecuación química existen de moléculas de hidrógeno, de moléculas de oxígeno y de moléculas de agua. Aquí solamente tendríamos que observar el coeficiente de cada uno de los elementos a reaccionar en nuestra fórmula. Entonces tendríamos que poner existen 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno y 2 de agua, siendo así que nuestra respuesta correcta sería 2 moles, 1 mol y 2 moles. Pregunta número 102. En la siguiente ecuación química, el hidrógeno se encuentra en estado y el zinc en estado. Entonces ahora nos tendríamos que fijar en lo que se encuentra en paréntesis, recordando que AC se refiere a acuoso y S se referiría a sólido y G como gaseoso. Y ahora observamos lo que nos piden. Nos piden el hidrógeno. Aquí se encuentra el hidrógeno. Y nos preguntan el zinc. Acá tenemos al zinc. Y vemos que se encuentra el hidrógeno en gaseoso y el zinc en sólido. Por lo tanto, vamos a escoger el inciso B como respuesta correcta. Pregunta número 103. La ecuación química que contiene al oxígeno molecular como producto es... Ahora tendríamos que buscar entre las reacciones la que nos muestran oxígeno como producto. Es después de la flecha. Y vemos que solamente se encuentra uno. Por lo tanto, escogemos la respuesta D como respuesta correcta. Pregunta 104. La ecuación que indica la reacción del hidrógeno con el cloro es... Bien, para esta pregunta tendríamos que recordar varias cosas. Hidrógeno se expresa de esta manera. Cloro es C mayúscula, L minúscula y también debe de tener un 2 abajo. Y por último, el producto debería de ser compuesto por una H mayúscula, una C mayúscula y una L minúscula. Y para finalizar tendríamos que comprobar que la ecuación esté en equilibrio. Entonces vemos que la primera cumple todas las características, H mayúscula, CL, H y Cl con L minúscula. Y vemos que si entran 2 y entran 2, por lo tanto saldrían 2. Así que la primera es una respuesta probable. En la segunda tiene L mayúscula, así es que vamos a tener que descartarla. Después en la tercera entran 2, pero solamente sale una, así es que tendríamos que desecharla. Y por último, vemos que también tiene L mayúscula, por lo tanto también la eliminamos. Por lo tanto vamos a escoger al inciso A como respuesta correcta. Y muy bien, hasta aquí es donde llega el apartado de química. Recuerda que si tienes alguna duda en este video o en algún otro problema, no dudes ponerlo en la caja de comentarios. Y nos vemos hasta en un próximo video. Hasta pronto.